Bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosidades de la Historia. En este episodio, animales e historia. Empezamos. Girard de Nerval fue un literato romántico francés que se convirtió gracias a sus extravagancias en toda una personalidad en la vida cultural y bohemia parisina, aunque lamentablemente sus rarezas estaban relacionadas con diversos trastornos psíquicos y una angustia vital inconmensurable. Quizás eso explique que durante una época su mascota fue una langosta llamada Tibol, a la que paseaba con una correa de seda azul. Decía el poeta que era la mascota perfecta, pues las langostas son criaturas serias y pacíficas que conocen los secretos del mar y no ladran. Lord Byron fue un poeta inglés encuadrado en el movimiento del romanticismo. Era un excelente poeta, guapo, tenía una personalidad arrolladora y cierta inclinación a los escándalos, lo que le convirtió en una celebridad en su tiempo. Lo que es menos conocido de Byron es su desmedido amor por los animales. Cuando lo visitó un amigo en su residencia de Venecia, dejó escrito: además de criados, de 10 caballos, 8 perros enormes, 3 monos, 5 gatos, un águila, un cuervo y un halcón, acabo de encontrar en la gran escalera 5 pavos reales, 2 gallinas de Guinea y una grulla egipcia. Además, el poeta llegó a tener un lobo semidomesticado y un oso adulto, pero entre todos Byron adoraba a Boscawen, un terranova blanco y negro al que mandó inmortalizar el mármol cuando murió de rabia. El príncipe Ruperto del Rin fue un aguerrido aristócrata nacido en Praga, actual República Checa, que encarnó a la precisión el estereotipo de caballero europeo. Ingenioso y valiente, llegó a ser corsario contra los intereses españoles en el Atlántico. La cuestión es que el príncipe estaba emparentado con la familia real inglesa y participó en las guerras civiles de mediados del siglo XVII. Tenía como mascota un caniche llamado Boyé, al que tenía adiestrado para orinar cuando se pronunciara el nombre de su contrincante, el puritano John Pym. Entre sus enemigos se afirmaba que el perrillo era en realidad Satanás disfrazado y corría la voz de que era incluso inmune a las balas. No debía de ser cierto, porque Boyé murió de un disparo durante la batalla de Marston Moor, en 1644. Las palomas mensajeras han sido utilizadas por todas las culturas desde la más remota antigüedad para enviar mensajes de todo tipo, y con una especial repercusión en contextos bélicos. Aún durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaron masivamente, a pesar de las nuevas tecnologías de comunicación, y de hecho, algunos ejércitos modernos todavía tienen equipos de palomas que se utilizarían en un contexto de ausencia de tecnología. ¿Pero cómo saben las palomas dónde tienen que ir? La respuesta es sencilla: se limitan a regresar a su casa, es decir, al palomar en que fueron criadas. Otra cuestión es determinar cuáles son los mecanismos naturales que les permiten encontrar su palomar incluso en condiciones extremas. Algunas teorías dicen que se debe a la magnetita presente en su pico, que funciona como una especie de brújula, o más probablemente por su propio sistema inmunitario. La cuestión está abierta aún, pero durante la Segunda Guerra Mundial, las palomas, a pesar de las balas y de los halcones entrenados para detenerlas, lograron una efectividad de transmisión de mensajes del 85%. El Marajá Mohammed Khan III era dueño de 200 perros de alto pedigrí, y cientos de ellos disponían de su propia habitación y un mayordomo particular. Solía vestirlos con trajes de noche y los paseaba en esos carritos típicos de la India tirados por personas, los rickshaws. En 1922 se superó a sí mismo con la organización de la boda de uno de sus perros favoritos, llamado Bobby. La ceremonia costó más de 1 millón de los actuales euros, y a ella asistieron miembros de la realeza y los más influyentes políticos de la India. Muchos de ellos acompañados de sus mascotas, por supuesto, entre las que se contaba un elefante indio. Entre 1829 y 1877 gobernó los Estados Unidos de América el presidente Andrew Jackson. Era considerado un hombre duro como héroe de guerra contra ingleses y contra los pueblos indios, y con cierto gusto por los duelos. A su muerte, en 1845, Jackson era ya un tranquilo anciano de 78 años profundamente religioso, así que fue un auténtico escándalo cuando su mascota, un loro gris,
comenzó a lanzar todo tipo de improperios y juramentos durante su funeral. El animal había aprendido de su amo toda suerte de palabrotas y consideró que aquel era un buen momento para soltarlas todas al mismo tiempo. Ashoka-Vardhana fue el tercer emperador del Imperio Maurya, el primer gran estado unificado de la actual India. Cuenta la tradición que tras la campaña por la anexión del reino de Kalinga, su forma de ver el mundo cambió por completo. Existía en la costa este de la India un reino que no se plegaba a los designios del imperio, por lo que el emperador inició una cruenta guerra de conquista en el año 262 a.C. Fue todo un éxito, pero aquella campaña dejó miles de muertos y deportados. Dicen las fuentes que hasta 100.000 llegaron a perecer. Cuando Ashoka vio los miles de cadáveres apilados, quedó horrorizado por las consecuencias de la guerra. Se convirtió al budismo y ordenó escribir los edictos de Ashoka y enviar copias por todo el reino. En esas normas se abogaba por la felicidad de los seres humanos y por el pacifismo, y muy singularmente por el bienestar de los animales. Ashoka abandonó su afición por la caza, abogó por la conservación de la vida silvestre, se negó a los sacrificios animales en ritos religiosos, se opuso a la castración de los animales, propuso reducir el consumo de carne, etc. Ashoka es considerado el primer político animalista de la historia, y de esto hace unos 3.300 años. Los días 25 y 26 de junio de 1876 se enfrentó en Montana el ejército norteamericano contra una alianza india, liderada entre otros por el jefe Sioux Caballo Loco, y que ha pasado a la historia como la batalla de Little Bighorn. Los 700 soldados americanos liderados por el teniente coronel Custer fueron completamente derrotados. Se estima que murieron 273, entre ellos Custer, frente a 50 bajas de guerreros indios. El desastre fue tal que solo sobrevivió un caballo de las tropas americanas. Se llamaba Comanche, y recuperado de sus severas heridas de guerra, fue considerado héroe nacional y disecado a su muerte. Aún se puede ver en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas. Todo lo que afecta a Little Bighorn está imbuido de una patriótica neblina, y se ha demostrado que en realidad sobrevivieron bastantes caballos, y no solo el famoso Comanche, pero para soportar aquella dura derrota se necesitaba crear héroes, aunque fueran de 4 patas. Aunque Napoleón Bonaparte tuvo más de 130 caballos a lo largo de su vida, quizás uno de los más conocidos fue Marengo, un corcel de raza árabe que llegó desde Egipto en 1800. Era un animal pequeño, como corresponde a su raza, pero excepcionalmente resistente y completamente blanco. Debe su nombre a la batalla de Marengo, en Italia. Marengo acompañó al emperador en episodios tan célebres como las batallas de Austerlitz, Jena o Waterloo, y sobrevivió a la durísima retirada de los ejércitos franceses del frente ruso en 1812. También estuvo Marengo en España en 1809. Tras una breve estancia en la ciudad de Valladolid, Napoleón tuvo que regresar atropelladamente a Francia porque las cosas se estaban complicando con los austríacos. Napoleón, a lomos de Marengo, recorrió los 130 kilómetros que separaban Valladolid y Burgos al galope, en apenas 5 horas, lo cual no deja de ser una auténtica proeza, máxime cuando el camino real estaba infestado de guerrilleros y que su escolta apenas pudo seguir el ritmo de Marengo. Parece que llegó a la capital burgalesa prácticamente solo. Marengo fue capturado por un barón inglés tras el desastre de Waterloo en 1815 y llevado a Inglaterra. Murió en 1831, a la nada desdeñable edad de 38 años, y su esqueleto se conserva en el Museo Nacional del Ejército de Sandhurst. Desde 1924, y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos tenían una de las armas más extrañas para destruir los tanques y otros vehículos blindados alemanes. Eran los perros antitanque. Inicialmente al perro se le adiestraba para que soltara la bomba antes de que el temporizador hiciera explotar el artefacto, pero la realidad es que esa técnica era demasiado compleja para los perros, así que se simplificó de modo que cada bomba estallaba por impacto y evidentemente se llevaba la vida del animal junto con la de los soldados enemigos. Solían ser pastores alemanes, pero también los había de otras razas, e iban dotados de 2 alforjas en las que se guardaba una mina que una vez activada no se podía desactivar. El animal se introducía bajo el tanque buscando la zona más débil del vehículo. El programa no fue sencillo de poner en marcha,
de los 30 primeros perros que se usaron en 1941 contra los alemanes, solo 4 lograron su objetivo. 6 regresaron con sus entrenadores matando a varios soldados rusos, y 3 fueron muertos por disparos alemanes. Las serpientes son uno de los animales más odiados, repudiados y temidos de todo el reino animal, pero en realidad nuestras fobias son fruto de siglos de adoctrinamiento contra estos pobres ofidios. La propia Biblia indica que Adán, el primer hombre, puso nombre a todos los animales, pero al único que se menciona realmente es a la serpiente. De hecho, la serpiente protagoniza muchos otros relatos bíblicos. Se considera a la serpiente en la Biblia, que por cierto usa hasta 11 nombres diferentes para ella, como el más astuto de los animales, pero en contra de la creencia aceptada, no simbolizaba al demonio, sino que entroncaba con otras tradiciones mesopotámicas mucho más antiguas. No fue hasta muchos siglos después, al redactarse el Apocalipsis, cuando se habló de una gran serpiente llamada Satán que fue expulsada junto con los ángeles rebeldes. Es en ese momento cuando al demonio se le asocia con aquella otra serpiente del Edén que provocó la desgracia de Adán y Eva. A partir de entonces, la serpiente se convirtió en la Biblia en un ser despreciable y terrible, lo cual marcó su mala consideración en los milenios posteriores. Sin embargo, en Mesopotamia y en Egipto, la serpiente tenía connotaciones positivas y vinculadas a la regeneración por la muda de su piel y a la fertilidad, por más que otras serpientes como Apophis intentaran cada día devorar al sol egipcio. La misma buena prensa tiene las culebras en el lejano oriente. El dios Shiva es representado como una serpiente y en China es simbólicamente un animal protector. En América, la serpiente emplumada o Quetzalcóatl es el principal dios del panteón mesoamericano, y en la antigua Roma el dios benefactor de la medicina, Esculapio, adoptaba la forma de culebra. Los egipcios idolatraban a los gatos y hasta tenían una diosa con cabeza de gata, Bastet, así que para ellos en ningún caso podían ser objeto de comercio, por mucho que los mercaderes griegos insistieran en comprarles aquellos animalitos. Pero los comerciantes helenos no se andaban con escrúpulos supersticiosos, así que uno de ellos logró robar 6 parejas y llevarlas a Grecia, según cuenta la leyenda. Cuando las camadas comenzaron a multiplicarse, llegó el momento de exportar gatos a toda Europa. Fuera como fuese, es cierto que el gato europeo tiene su origen en el Próximo Oriente o en Egipto, desde donde llegó a Grecia. Los griegos apreciaban su talento para cazar roedores, pero solo muy ocasionalmente los consideraban animal de compañía. Era más un exótico juguete procedente de Egipto, y siempre se prefería la compañía de los perros. De hecho, para mantener las plagas de ratones a raya se usaban comadrejas, y así en las fábulas de Esopo no hay ni un solo gato, pero sí varios de esos animales. Solo versiones posteriores intercambiaron a ambos animales, como en la famosa fábula del cascabel y el gato. Tampoco en Roma el gato era especialmente apreciado como mascota, y apenas hay referencias a él en la literatura. De hecho, se seguía prefiriendo a las comadrejas y a las serpientes para dar caza a ratas y ratones. Cuando la destrucción de Pompeya, en el año 79, no existía la moda de tener gatos domésticos, y solo se puede hablar de su expansión por Europa varios siglos después, en el siglo IV. Corría el año 1876 y la publicación Illustrated Police News se hacía eco de un asesinato en un circo durante una función en México. El espectáculo estaba a punto de acabar y, como siempre ocurre, todos los artistas salieron a modo de despedida y gran final a la pista. Pero en aquella ocasión echaron en falta a un domador italiano llamado Robelli, así que uno de los payasos fue a ver qué sucedía. La escena que se encontró fue cuanto menos singular, pues el señor Robelli estaba sentado en una silla con la garganta abierta de lado a lado y rodeado de sus queridos monos y perros, que gimoteaban de pena. En una esquina, un mono aún blandía una navaja de afeitar ensangrentada. Parece ser que el mono en cuestión era especialmente desobediente y que Robelli, cuando se afeitaba, solía hacer el gesto de cortarse la garganta dirigido al mono a modo de amenaza. El animal, que era tratado de forma cruel por su dueño, de tanto ver aquel gesto decidió imitar aquel día a su amo, y mientras éste dormitaba en una silla, le segó el cuello. Como dicen los americanos, lo que el mono ve, el mono hace. El sargento Stubby
está considerado como el perro de guerra más condecorado de la Primera Guerra Mundial y el único perro en ser recomendado para un ascenso y nombrado sargento por méritos en combate. Stewie, que en inglés significa rechoncho, fue la mascota oficial del 102 Regimiento de Caballería y asignado a la 26ª División. Stewie sirvió durante 18 meses y participó en 17 batallas. Gracias a su olfato, salvó a su regimiento de ataques por sorpresa con gas mostaza, avisándoles con sus ladridos, y era bueno encontrando a heridos. De vuelta a casa, sus hazañas fueron noticia de primera plana en la mayoría de los periódicos. Cherami fue una paloma mensajera hembra utilizada durante la Primera Guerra Mundial, gracias a la cual salvaron la vida cientos de soldados aliados. Un grupo de 554 soldados americanos pertenecientes a 8 unidades, que luego recibieron el nombre del Batallón Perdido, se encontraba aislado y rodeado de alemanes en pleno frente francés, en condiciones muy preocupantes, sin alimento ni munición. Para mayor preocupación, los mismos aliados estaban bombardeando esa zona sin saber que ellos estaban allí. Después del primer día, solo quedaban con vida 194 hombres. El único medio de comunicación eran las palomas mensajeras, pero todas las que se enviaron fueron abatidas por los alemanes. Solo quedaba una, Cherami. Este es el mensaje que llevaba en su pata. Estamos junto a la carretera paralelo 276-4. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente sobre nosotros. Por el amor de Dios, deténganlo. Los alemanes abrieron fuego contra ella y la derribaron. Sin embargo, la paloma levantó el vuelo y logró llegar malherida a su palomar, situado a unos 32 kilómetros y en solo 25 minutos. Lo hacía al borde de la muerte, pero había logrado salvar a 194 hombres. Los médicos de campaña lograron evitar que muriera y le colocaron una patita de madera. Cherami fue condecorada y murió unos 7 meses después a consecuencia de las heridas de guerra. Hasta otro episodio curioso y curiosa de la historia.